Buenos días, damos inicio a la clase de lenguaje con grado décimo el día 24 de marzo del 2021. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer es escribir en el cuaderno fecha, tema y objetivo. Fecha 24 de marzo del 2021. En el tema vamos a colocar, por favor, análisis literario. Y en el objetivo escribimos, por favor, comprender qué es un análisis comprender qué es un análisis y cuál es su estructura. Comprender qué es un análisis y cuál es su estructura. Fecha, tema y objetivo. Listo, y escribimos por favor como subtítulo análisis literario. Entonces, el análisis literario, chicos, no es otra cosa que analizar, ver, observar, entender, comprender una obra literaria, un cuento, una poesía, lo que sea. Entonces vamos a escribir análisis literario. Es la capacidad de entender, comprender, observar, extraer ideas, extraer ideas, retener información, y lo más fácil es identificar, identificar el tema principal o la idea central del texto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra definición. Y vamos a ver cuál es su estructura. Entonces, para hacer un análisis literario es necesario tener en cuenta como primera medida el autor. Entonces, tenemos que saber quién es el autor. Debemos conocer datos del autor, datos importantes. Es decir, hacer una biografía del autor. ¿Listo? Otra importante, entonces, son los personajes de la historia. Entonces tenemos que reconocer cuáles son los personajes principales
¿Y cuáles son los personajes secundarios? Dentro de los personajes principales tenemos los protagonistas, personajes principales, protagonistas, y en los secundarios tenemos extras y antagonistas. El antagonista es el malo de la historia. ¿Listo? Otra cosa importante, entonces, es el lugar. Debemos reconocer o identificar el lugar donde ocurren los hechos. El o los lugares. ¿Listo? Donde ocurren los hechos. En realidad, chicos, hacer un análisis literario es muy sencillito porque debemos tener en cuenta todas las herramientas que componen una obra literaria o un texto o como les decía, una poesía. Listo. Otro aspecto importante es el espacio. Entonces, acá es el lugar, acá es el tiempo en el que ocurren los hechos. Tenemos autor, personajes, lugar, espacio, tenemos también el narrador. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de narrador tenemos. Hay narrador omnipotente, hay narrador que está dentro de la historia, hay un narrador que está fuera de la historia. Entonces hay diferentes tipos de narrador. Tenemos que tener en cuenta quién está narrando la historia, quién es y qué tipo de narrador es. ¿Qué tipo de narrador y quién es? ¿Listo? Autor, personajes, lugar, espacio, narrador. Bueno, debemos tener también muy en cuenta la estructura de la obra, de la novela, del cuento, de la poesía, de lo que estemos analizando, la estructura. Entonces, la estructura no es otra cosa que cómo está organizado el libro o el texto. Si tiene capítulos, si no tiene capítulos, si tiene diálogos, eh, qué género literario. Entonces, acá en la estructura vamos a identificar qué tipo de texto es, si es un texto lírico, si es un texto narrativo, si es un texto dramático, si está dividido por capítulos, si cuenta con, con diálogos o si solamente el narrador es quien cuenta la historia. Entonces, en esa estructura debemos tener en cuenta todo eso del autor. ¿Listo? Otro aspecto importante, ya como tal, es el análisis final.
Y en este análisis final, lo que yo hago es elaborar un texto corto. La elaboración de un texto corto en el que explico, sustento todas estas partes. Entonces ya empiezo un relato en el que digo que, por ejemplo, si estoy leyendo el cuento de Caperucita Roja, entonces ya empiezo diciendo que el cuento de Caperucita Roja cuenta con un narrador eh, que no está dentro de la historia, que que dentro de los personajes hay diálogos, que los personajes principales pues serían Caperucita y el lobo, aunque el lobo es el antagonista de del cuento porque es el malo, ¿cierto? También tenemos como personajes secundarios a la mamá, al leñador y a la abuelita. En esta historia se relata una breve situación de cómo el lobo engaña a Caperucita. Bueno, ahí ya empiezo a contar de qué trata la historia, puedo tomar datos del autor, tengo que tener en cuenta también el contexto en la fecha en la que se hizo la obra literaria para conocer qué estaba sucediendo en ese lugar en ese momento. Por eso, chicos, cuando nosotros leemos un libro, es importante conocer al autor, datos del autor y saber qué estaba sucediendo en el lugar donde él eh, hizo su cuento, su libro, su novela, su texto, su obra de teatro, para saber si él tomó aportes de el lugar donde estaba o simplemente es un relato 100% imaginario. Todo eso es importante para un análisis literario, conocer el contexto también del autor. Entonces acá en el análisis final no hago otra cosa sino un texto, elaboro un texto en el que escribo, en el que pongo todos los otros datos. ¿Listo? Elaborar un texto en el que relato, hablo de los otros componentes. ¿Listo? Debemos tener muy en cuenta, chicos, al analizar una obra, que no lo puse acá, pero es súper importante, tener en cuenta el tema principal de la obra, es decir, que cuando hago mi elaboración, mi texto final, lo que debo tener en cuenta es el tema principal del texto, obviamente unas ideas principales y unas ideas secundarias. Entonces tengo que tener todo eso, todos esos factores, todo esto lo debo tener muy en cuenta para la elaboración de mi análisis literario. Listo, chicos, ya con la visualización de los videos, pues vamos a profundizar un poquito más en lo que es un análisis literario y de pronto si se me escapó algún componente importante, pues tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer la guía. Listo, chicos, entonces esto es todo por hoy. En la explicación, ya ahorita con la visualización de los videos profundizamos un poquito más.